Hola, buenas noches. Hoy empezamos con el tema 10, la oración simple. Al igual que en castellano, no va a haber muchas diferencias. Existen varias clasificaciones de las oraciones simples. Como podéis ver, vamos a irnos directamente al cuadro. Vamos a pasar de la definición de oración simple porque creo que es un concepto que ya tendréis definido y aclarado en la asignatura de lenguaje. La clasificación de las oraciones simples de la misma manera, aquí en el tema nos las define como declarativa. Lo que llama aquí declarativa sería las enunciativas, que podrían ser afirmativas o negativas, interrogativas, afirmativas o negativas, imperativas, en este caso solamente pone negativas, de la misma manera afirmativas o negativas, y exclamativas. Todo esto lo veremos mucho más adelante. Os remito a lo que nos interesa de cara a hacer los ejercicios. Vemos en la página 108 la enunciativa negativa. Monsieur Dupont ne plante pas de tomates. La construcción de la oración negativa se forma con sujeto, con el ne, verbo y el pas. Toda oración negativa en francés tiene dos negaciones, ne, pas, y otro tipo de negación secundaria que veremos más adelante. La enfática, c'est monsieur Dupont qui plante des tomates. Ce monsieur, sería una forma de enfatizar, de hacer realce o de realzar el sujeto, de realzar a monsieur Dupont. Monsieur Dupont plante, ce monsieur qui plante. En este momento no nos interesa más que lo que son las oraciones simples. Vamos más adelante y vemos que están formadas por un sujeto, un verbo y complementos, o un sujeto, un verbo y un atributo, igual que en castellano. En cuanto a las interrogativas, vamos a tener, igual que en castellano, dos tipos de interrogativas, interrogativa total o interrogativa parcial. En las interrogativas totales no se pide más que un oui o un no, no se espera otra contestación que no sea un sí o un no, oui o no. ¿Penses-tu a elle? ¿Piensas en ella? Oui, je pense à elle. No, je ne pense pas à elle. Vendez-vous de la confiture? Oui, je vends de la confiture. Ou non, je ne vends pas de la confiture. Hay tres tipos de construcciones posibles para la interrogación. Directa, la interrogación mediante la entonación ascendente. En francés es muy importante el tipo de interrogación que se le dé a la oración. Y la forma va a ser prácticamente igual que el castellano. Es lo más frecuente para frases breves y normalmente se utiliza en el oral. ¿Tu practiques du football? ¿Juegas al fútbol? Con inversión de sujeto. Con inversión de sujeto vamos a colocar primero el verbo, siempre un guión a continuación y el sujeto. ¿Pratiques-tu du football? ¿As-tu pratiqué du fútbol? En la forma compuesta. Siempre que vamos a tener el verbo y el participio. El verbo principal, ¿as-tu pratiqué du fútbol? Y la más conocida o la más característica, la forma interrogativa emblemática del francés sería toda aquella frase introducida al principio por el est que. O es que, con apóstrofe, si el sujeto comienza por vocal, como sería el caso de il ou elle, en plural. En este caso, también se espera una respuesta, es que tu practiques du fútbol, se espera una respuesta sí o no. Una excepción o algo sobre lo que deberíamos tener en cuenta es que si nos hacen una pregunta, podemos tener una pregunta en la que se nos está dando por hecho una negación. ¿Tu ne prends pas de l'examen? Oui, no va a ser la contestación. En este caso siempre sería un sí, como en castellano, porque la pregunta es negativa, porque la oración interrogativa va introducida por un ne. ¿Tu ne prends pas de l'examen? Si, je prends de leçons.
Este sí es francés. Cuidado, no nos equivoquemos. Y responde a este ne. Es posible que en el examen aparezca algo de esto. Tenedlo muy en cuenta porque es muy característico francés. En las interrogaciones parciales, lo que se espera no es un sí o un no, sino se espera una contestación determinada a cada pregunta. Vamos a tener adjetivos interrogativos, como van a ser quel, quel, quel u quel. Quel masculino singular, la pronunciación va a ser la misma, en el oral va a ser la misma para quel masculino singular, quel femenino singular, quel masculino plural u quel femenino plural. Los pronombres interrogativos qui, quién, qué, quoi, qué, lequel, cuál, laquel, cuál. Adjetivos interrogativos de lugar, como sería el où, conocido ya por todos nosotros. Comment, cómo. Combien, cuánto, cuántas. Pourquoi, a lo que responderemos siempre con un parce que. De tiempo, quand. Otra oración simple, otro tipo de oración simple, sería la imperativa. La frase imperativa afirmativa sirve para expresar una orden, un ruego, una sugerencia, una hipótesis o un deseo. La frase imperativa negativa expresa una prohibición. Ne fume pas. Si es afirmativa, como hemos dicho, una orden, un ruego, una sugerencia, una hipótesis o un deseo. Éteignez vos cigarettes. Éteignez, apagad vuestros cigarros. Apaguen sus cigarros. Para convertir una oración en imperativa, el pronombre personal sujeto no va a ser más que el tu, vous o nous. De la frase enunciativa afirmativa desaparece. El modo imperativo, indicativo, se sustituye por el imperativo. Única y exclusivamente utilizaremos las formas de tu, vous, nous. En cuanto a las exclamativas, poca diferencia con respecto al castellano. Las frases exclamativas expresan un sentimiento vivo ante un hecho. No es necesaria la presencia de un interlocutor. Puede estar exclamándose o sorprendiéndose uno solo. Tienen en común con las frases interrogativas los pronombres, los adjetivos y los adverbios, que son a menudo muy parecidos. Únicamente cambia la entonación en el lenguaje oral y el punto de exclamación con el punto de interrogación en el escrito. La tona se repite. La frase exclamativa se caracteriza a menudo por omitir una o varias partes de la frase, quedando a veces reducido a una sola palabra. Vamos, silencio. Por ejemplo, las interrogaciones que tienen la función de expresar un sentimiento vivo pueden asemejarse a frases exclamativas. Silence, taisez-vous, tais-toi, bonjour. Vamos a ver que en las oraciones exclamativas aparezca una única palabra. En cuanto a las oraciones simples negativas, se van a caracterizar, como hemos dicho antes, por la partícula negativa ne, que delante de la vocal o de H muda se transforma en N apóstrofe. En francés, si la negación gira en torno a la totalidad de la frase, la negativa se forma añadiendo a la frase afirmativa el adverbio ne pas. Estas dos partículas se colocan de la siguiente manera, como hemos visto anteriormente. En la forma personal simple, en el aspecto imperfecto, las partículas de la negación se colocan delante y detrás del verbo. Je ne vais pas salir avec toi. Ne pas. Y en medio colocamos el verbo. Vemos aquí un cuadro sinóptico con el resumen de todas las oraciones que hemos visto hasta ahora. Quiero volver a resaltar que lo que aquí llamamos declarativa, lo que
el curso nos llama declarativa, sería enunciativa. Es el más conocido posiblemente. A través del lenguaje hayáis conocido esta definición, esta característica de las oraciones. Poco me queda, vemos una enunciativa afirmativa, tu as réfléchi, tú has reflexionado. En negativa, tu n'as pas réfléchi. La misma oración imperativa, réfléchis, reflexiona, ne réfléchis pas, no reflexiones. Interrogativa, tu as réfléchi, as-tu réfléchi, est-ce que tu as réfléchi. Las negativas llevarían el mismo orden. Intercalamos en el primer caso la N, verbo y pas. Tu n'as pas réfléchi, n'as-tu pas réfléchi, est-ce que tu n'as pas réfléchi. Las exclamativas, comme tu as réfléchi, comme tu n'as pas réfléchi. Si nos vamos a la negativa parcial, si la negación gira, la negativa parcial es aquella que gira en torno a una parte de la frase. Entonces se forma añadiendo a la frase afirmativa ne y otra partícula negativa como aucun, nul, personne, rien, jamais, guère o plus en lugar de pas. En la negativa parcial quitaremos el pas, mantenemos el ne, verbo y a continuación la segunda partícula negativa, cualquiera de las que tenemos aquí. Aucun, nul, personne, rien, jamais, guère, plus. Il n'a fait aucun effort. Il n'a fait pas d'effort. Il n'a fait aucun effort. No podemos tener tres partículas interrogativas, con lo cual quitamos el pas. Je ne m'inquiète plus. Ya no me pongo nervioso, ya no me inquieto. Este pli lo traduciríamos por el ya no más. Rien y personne pueden aparecer como sujetos del verbo. En tal caso van delante de la frase, seguidas de la segunda negación. Rien ne m'inquiète. Aquí pondríamos que tendría que aparecer el pas, pero como ya aparece una primera negación, rien, y posteriormente el ne, ya tenemos las dos negaciones que nos pide el francés. En este caso, personne, ne m'aime, lo mismo. Primera negación, nadie me quiere. Cuando se pregunta la causa de una razón negativa, se dice pourquoi pas. ¿Por qué no? Pourquoi pas. Y vamos a ir acabando con la enfática o de insistencia. Las frases enfáticas son aquellas que insisten en uno de los elementos de la oración para ponerlo en evidencia. Para convertir una frase en enfática, lo que deberemos hacer es o bien desplazar la parte de la oración sobre la que queremos insistir y colocarla encabezando la frase, o bien deberemos destacar esa palabra o grupo de palabras, separándola del resto de la oración por medio de una pausa o coma, o bien presentando la frase por medio de c'est, qui, ou c'est, que. Es una forma de enfatizar. Recordaréis que hemos empezado al principio del tema viendo, vamos a volver aquí, donde estábamos en ce monsieur Dupont qui plante des tomates. Estamos enfatizando, estamos intentando hacer hincapié en Monsieur Dupont. Es Monsieur Dupont quien planta los tomates. Monsieur Dupont plante des tomates. Monsieur Dupont planta tomates. Mais c'est Monsieur Dupont qui plante des tomates. Estamos enfatizando, estamos haciendo hincapié en Monsieur Dupont. Volvemos a las enfáticas y vemos lo que estamos intentando ver.
Otra forma de hacerlo sería repitiendo la parte del sujeto. Se utilizará una u otra dependiendo de la función que desempeñe la palabra colocada entre las dos partículas, qui ou que. Toi, tu habites à Paris. Michel, je lui ai téléphoné hier. C'est lui qui m'a jeté. C'est à toi que je déteste. Es a ti a quien yo detesto. C'est lui qui mange. Es el quien come. D'accord? Et on va voir l'oración, la pasiva. El sujeto padece la acción en vez de realizarla, igual que en castellano. Le médecin déçoit le malade. Le malade decepciona al enfermo. El médico decepciona al enfermo. Le malade est déçu par le médecin. El enfermo ha sido decepcionado por el médico. La elección de la voz activa o de la voz pasiva depende de a quién elijamos como sujeto de la oración. Se forma igual que en castellano. El sujeto agente pasa a ser sujeto paciente y el objeto directo pasa a ser el sujeto. Y hasta aquí con la lección de la oración simple. Os invitaría a que vayáis preparando el examen que vamos a tener en breve. Cualquier duda podéis ponernos en contacto conmigo a través del campus, a través del móvil o a través de la web los miércoles de 9 a 10. Un saludo a todos y buenas noches.